tener una sesión corta, vamos a estar conversando más o menos hasta las 7 de la noche. Les había comentado hace un rato a los que se habían conectado desde las 6. Como les había dicho, mi nombre es Joana Jiménez, yo hago parte del Movimiento de Integración Democrática, que es un movimiento nacional y que estamos llevando a cabo la formación en este espacio. Bueno, me presento, ¿no? Yo soy docente del 1278, también directivo docente de la ciudad de Bogotá. Hago parte de la Comisión Jurídica de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y dentro de mi formación académica soy licenciada, magíster en filosofía, tengo estudios, soy abogada también, graduada en Derecho y actualmente pues ya candidata a doctora de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues quien les habla es quien les va a hacer la charla en el espacio de hoy. Vamos a tener una charla vista desde lo que establece el decreto de evaluación, el que está vigente, que es el 1290. Vamos a conversar un poco lo que es la evaluación de las y los estudiantes, cuáles son los propósitos fundantes de la evaluación, qué se espera. Recordemos que en este espacio de formación estamos trabajando, que estamos preparándonos para esa prueba de ascenso y reubicación. Entonces, de una u otra manera, pues este espacio nos sirve también para clarificar dudas, para actualizarnos en algunos temas. Entonces, pues vamos a trabajar qué es lo que habla y qué es lo que espera también de alguna manera el Ministerio de Educación sobre la forma en que los maestros y las maestras debemos evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar. Ustedes, si son tan amables, me dicen cuando estén viendo la pantalla. Como les hacía la recomendación, yo no les voy a cerrar micrófonos, yo les voy a dejar los micrófonos abiertos. Lo que les voy a pedir muy especialmente es que mientras tengamos el uso de la palabra, no abramos micrófonos para no tener como inconvenientes de interferencia. Entonces, vamos a ver. Yo lo puedo abrir. Entonces, ustedes me dicen, por favor, cuando lo estén. ¿Ya lo están viendo o aún no? No ha salido. ¿No ha salido? Aún nada. No, nada. Listo, vamos entonces nuevamente a colocarlo. A veces es como el asunto de la... A ver, ¿ahí lo estamos viendo? No. ¿No? No, ahora sí. Sí, ahora. Ahora sí. señora, ya. Ok. Listo. ¿Lo estamos viendo en buen tamaño? ¿Lo ven Ampliamos. bien? ¿Lo ampliamos? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Correctamente. Perfecto. Les agradezco que cerremos entonces los micrófonos para que no haya interferencia. Entonces vamos a arrancar con la presentación de lo que significa la evaluación en Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la evaluación se enmarca dentro de una propuesta curricular. La evaluación de los estudiantes, de los y las estudiantes al interior de las instituciones educativas no está aislada de lo que es el currículo que establecen las instituciones. A partir de la Ley General de Educación, que ustedes están viendo allí la mención de la Ley 115 de 1994, se dota a las instituciones educativas de autonomía. Esta autonomía, entre otras cosas, más adelante desarrollada por el decreto 1290, que es el decreto de evaluación,
establece que las instituciones educativas pueden definir sus criterios institucionales para hacer la respectiva evaluación de los estudiantes. Entonces, dentro del marco de esta autonomía institucional aparecen otros lineamientos que debemos tener en cuenta, que son el decreto 1860 del año 1994, que es el que reglamenta todo lo que tiene que ver con el plan de estudios, la jornada escolar, los proyectos, ¿cierto? Aparece la resolución 2343 del año 1996 y se menciona aquí un antecedente normativo que ya no está vigente, pero que los maestros y las maestras dentro del ejercicio de nuestra formación pedagógica no lo debemos desconocer, y es el decreto 230 del año 2002. Toda esta base normativa es la que da lugar a lo que más adelante se conoció como lineamientos curriculares, que para algunas áreas del conocimiento están definidos como estándares, otros como lineamientos y algunas específicas en competencias. Ahí ustedes están viendo en la diapositiva, si la están viendo completica, sí. ¿Sí están viendo todo bien? No se ve. Quien no ve es porque no está, no ingresó adecuadamente. Entonces, quien no ve la pantalla, por favor, salga y vuelva a ingresar para que pueda verla bien. ¿Listo? Para que no tenga inconvenientes. Entonces, como ustedes están viendo aquí, hay una base que es la que da luz y da origen a lo que hoy conocemos como la evaluación de los y las estudiantes, ese decreto 1290. Es muy importante que nosotros sepamos que este decreto tiene unos principios que fundamentan, entre otras cosas, la manera en que nosotras y nosotros los maestros evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Por qué se menciona aquí el decreto 230? Porque antes de que fuese reglamentado a través del 1290, el decreto 230 fue el que dio origen a lo que nosotros conocemos como los planes de estudio y los currículos. Digamos, esa relación entre evaluación y currículo aparece reglamentada en el decreto 2002, que ya no está vigente. ¿Me están escuchando entrecortado o me están escuchando? Se escucha bien. Fuerte y claro. Perfecto. Listo. Yo lo escucho bien. Cuando Se escucha bien. escriben, yo les voy confirmando, pero espero que no tengan inconvenientes. Quienes tienen problemas, tocas que salgan y vuelvan a ingresar, ¿listo? Para que no tengan más dificultades. Bueno, ¿qué aparece entonces y qué tenemos que tener claro? ¿Por qué el currículo y la evaluación se relaciona con las competencias? Los maestros y las maestras, digamos que de alguna manera no compartimos esa visión de las competencias que manejan algunos de los gobiernos neoliberales que han pasado por Colombia. Sin embargo, debemos ser realistas. El tema de las competencias es algo que está inmerso en este momento en los sistemas de evaluación y debemos conocerlo y debemos manejarlo, ¿cierto? El currículo y la evaluación, entonces, visto desde la óptica de las competencias, centra en este momento el interés en el mercado, la eficiencia y la eficacia. ¿Por qué centra su interés? Porque hay políticas que en nuestro país se encuentran reglamentadas desde el lineamiento que dan organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque generalmente en los países de Latinoamérica
Los lineamientos que se dan en educación vienen marcados por esta tendencia de las políticas internacionales en lo que tiene que ver con mercado laboral. La evaluación de nuestros estudiantes está casi en un 90% definida a través de lo que marca el mercado laboral del mundo. Por eso, y esto también desde una manera de hacer una crítica frente a los sistemas de evaluación, es que cada vez que Colombia participa en las pruebas PISA, Colombia dice, se rajó Colombia en las pruebas PISA porque Colombia, digamos que si bien se encuentra enmarcada dentro de esa política, pues no tiene las condiciones para desarrollarla. Colombia no tiene las condiciones de los países desarrollados que hacen parte, por ejemplo, de la OCDE, para poder desarrollar una política educativa como ellos la establecen. Por eso siempre vamos a estar rezagados y por eso la evaluación, al estar relacionada con la competencia, países como los nuestros va a seguir rezagada, se va a seguir quedando atrás. Entonces, cuando hablamos de evaluación en Colombia, hablamos de que la evaluación tiene un componente altamente relacionado con las condiciones y la preparación que deben tener los estudiantes para el mundo del trabajo. Eso es una realidad que tenemos que conocer, que debemos atender y que sin lugar a duda pues en eso estamos y que con eso debemos trabajar. Bueno, aquí están viendo ustedes el marco legal del diseño curricular en Colombia. Aparecen entonces los artículos que se establecen tanto en la ley 115, que es la Ley General de Educación, y el decreto 1860. Esta resolución 2343 es una resolución que nos ayuda a orientarnos sobre los principios que tienen las instituciones educativas para manejar el tema de currículo y evaluación. Es importante que la consultemos. Si bien es cierto, en estos espacios de formación conversamos sobre algunos de esos temas, es muy importante que ustedes tomen nota de cuáles son esas fuentes, porque este es un espacio corto de conversación. En la resolución 2343, ustedes encuentran cuáles son esas, digamos, esos lineamientos, esas condiciones del desarrollo integral humano que se orienta para los procesos pedagógicos en las instituciones educativas del país. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿dónde consigo información sobre cuál es la visión que tiene el Estado colombiano sobre cómo evaluar y formar? La resolución 2343 puede servir mucho para dar esa orientación. Y tengamos claro algo, y es que cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba como la que nos vamos a enfrentar, esta prueba está construida desde una base normativa. Por eso es importante que conozcamos la norma y que miremos desde dónde se construyen las nociones pedagógicas que estamos trabajando. Bueno, esto es más un tema de lineamientos curriculares. ¿Qué es importante, compañeros y compañeras, frente a esta diapositiva que les estoy presentando? Nosotros no podemos hablar de evaluación en términos abstractos o en términos generales. Es muy importante que cada uno de nosotros, dependiendo del área en la cual nos desempeñamos, revisemos, por una parte, los lineamientos curriculares, las competencias y también los derechos básicos de aprendizaje. Estos tres elementos nos van a dar luces de cómo nosotros podemos orientar el análisis de la evaluación desde nuestra área. Porque recordemos algo, la evaluación que nos van a aplicar
va a tener un componente porque es de competencias, no lo podemos dejar de lado, va a enmarcarse dentro del área de desempeño de cada uno de ustedes. Por eso es importante que vayamos y consultemos qué es lo que dicen los lineamientos. Les agradezco, profesora Mireya, que cierre su micrófono porque está generando interferencia. Mireya Martínez. Entonces, esto que ustedes ven aquí reflejado es solo una muestra muy general de dónde podemos, digamos, revisar, consultar información específicamente de nuestra área. Entonces, si soy del área de matemáticas, hay unos lineamientos, hay unos estándares y hay unos derechos básicos de aprendizaje que están en línea con el área de matemáticas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad también en este proceso de formación? ¿Y cuál es mi responsabilidad también como docente? Porque recordemos que este espacio también se aprovecha para hacer una actualización docente y es consultar desde mi área qué es lo que dicen estos lineamientos y qué es lo que dicen estos derechos básicos de aprendizaje. Bueno, esto aquí como para irles dando información. Listo. Esta guía que les hacemos mención en esta diapositiva es la guía que orienta, digamos, todo el desarrollo de competencias en las áreas. Es muy importante que la consultemos, ¿cierto? Aquí nos habla cómo evalúa o cuál es esa concepción de evaluación que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Es muy clave que lo revisemos. Tenemos que mirar, por ejemplo, que hay 3 componentes en este tema que establece la Guía 21 del Ministerio de Educación Nacional que están directamente relacionados con la calidad educativa. 4, perdón. El primero, diseño y divulgación de estándares en competencias básicas. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el ministerio cuando se vaya a revisar el tema de evaluación? Los estándares, como les decía hace un momento, del área específica a la que pertenece el maestro. Eso por un lado. Segundo, la evaluación censal y sistemática de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? La aplicación de las pruebas saber. No se nos haga raro que en el tema del componente de evaluación, en las preguntas que nos planteen, nos consulten acerca de nuestras opiniones, de nuestras percepciones sobre las pruebas saber. Seguramente, y esto tiene que ver con este segundo componente, nos van a preguntar qué estrategias como docentes podemos desarrollar para mejorar las pruebas censales. ¿Por qué? Porque es un objetivo de evaluación del Ministerio de Educación. La divulgación de los resultados de esas evaluaciones. ¿Qué pasa? Muchas veces en los planes de mejoramiento institucional, a las instituciones educativas se les pide que haga jornadas de socialización de los resultados de las pruebas censales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prueba censal es la que dice y determina, así no estemos de acuerdo, y aquí hay que plantearlo, eso sí es una discusión también desde la convicción política que tenemos, que una prueba censal no mide realmente el nivel de conocimiento de un ser humano. Sin embargo, pues debemos partir de que esto es un componente que lo van a tener en cuenta y no lo podemos desconocer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos haciendo los maestros y las maestras para divulgar, conocer, analizar? Y viene entonces el siguiente elemento que es la aplicación de planes de mejoramiento. Esto es clave. En el componente de evaluación de este tipo de pruebas que nos aplican a los maestros y a las maestras, no solamente nos preguntan
acerca de si conocemos cuáles son los principios de la evaluación formativa, de qué nos habla el decreto 1290, sino que principalmente nos consultan cuáles son las estrategias que nosotros como maestros planteamos frente a estudiantes con necesidades educativas particulares. No las llamemos especiales, llamémoslos particulares, y con estudiantes que tienen procesos, hablemoslo en términos pedagógicos, rezagados. No se nos haga extraño que en la aplicación de la prueba nos planteen preguntas al respecto de qué hacer como maestro frente a ese grupo de estudiantes que se queda con relación al otro, pero además con ese grupo de estudiantes que va más adelante, porque como maestro y maestra en el desarrollo práctico de la evaluación tenemos esos tres tipos de poblaciones. Tenemos el estudiante que está rezagado, o sea, que va atrás en sus procesos, y a nosotros como maestros y maestras dentro de nuestra formación profesional nos van a preguntar qué hacemos con esos estudiantes, cómo los atendemos, cómo podemos hacer procesos de nivelación con ellos. Nos van a preguntar sobre cómo no afectar a los que van en el grupo, digamos, de los que van normal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por utilizar algún término, los que van en un término normal, ¿cierto? Para que no se retrasen frente a los que van rezagados, pero además, ¿cómo optimizamos la estrategia pedagógica para esos estudiantes que van más adelante? Entonces, cuando hablamos de evaluación, tenemos que pensar en esos tres tipos de estudiantes. Pero además, la evaluación desde el año, esto viene más o menos como desde el año 2004, si mi memoria no me falla, aparecen las competencias ciudadanas. En la evaluación y en los procesos de evaluación también se incluyen las capacidades ciudadanas de nuestros estudiantes y cómo nosotros como maestros y maestras estamos propiciando el desarrollo de ese tipo de capacidades y cómo la estamos evaluando. Y aquí hay que hacer una claridad, y es que la evaluación es un proceso que se da de manera sistemática. Yo no sé si ustedes recuerdan, si alguno de ustedes, supongo que sí, estuvo en la charla que hicimos sobre evaluación de periodo de prueba para los docentes que están en este momento en su periodo de prueba, y les explicábamos que la evaluación es un proceso sistemático. La evaluación no aparece con esa calificación final. Tenemos que empezar a romper ese esquema, ese viejo paradigma que desafortunadamente aún se mantiene en algunos sectores y prácticas pedagógicas y en algunos sectores del magisterio, que la evaluación únicamente corresponde al resultado final, es decir, a la calificación. La evaluación es un proceso y como maestros, en nuestra formación profesional, sabemos que la evaluación empieza desde el momento en que empezamos, valga la redundancia, a desarrollar los procesos pedagógicos en todos y cada uno de los momentos. Que hay procesos que evidencian evidencian el avance. No, que es que les coloco un ensayo, que es que les coloco una evaluación escrita, que solo les puse un ejercicio, que les hice hacer una maqueta. Eso hace parte del proceso, pero en sí no es la evaluación. Eso es una evidencia de la evaluación. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros como maestros y maestras a reflexionar en torno o al respecto de qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo la evaluación. Y por supuesto, aparece la evaluación, esa evaluación ciudadana, esa evaluación de las competencias o capacidades ciudadanas que tienen que ver con la convivencia. Otro elemento que quiero resaltar en este espacio dentro del proceso de formación que estamos haciendo.
La convivencia al interior de las instituciones educativas siempre va a ser un factor de evaluación para los maestros y las maestras. Siempre nos van a estar consultando cómo estamos haciendo, cómo estamos midiendo los procesos de convivencia. Bueno, aquí está entonces ya el decreto 1290, que es el que reglamenta la evaluación en Colombia. En este no me voy a detener en muchos más aspectos. Esto es más un tema de recorderis para que ustedes lo consulten. ¿Qué contiene el 1290? El 1290 contiene todos los lineamientos que traen y que define Colombia para evaluar a los y las estudiantes. Entonces, ahí dice, ahí está la definición. La evaluación es un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis, seguimiento institucional y es un medio para comprender y promover el aprendizaje. Ojo con esta definición, porque seguramente dentro del planteamiento de las preguntas que nos hagan, nos van a colocar cómo es que los maestros y las maestras propiciamos que el estudiante o promovemos en el estudiante el aprendizaje. Clave, este punto es clave. La evaluación no es por sí sola un fin. Ojo, la evaluación es un medio, es un recurso para promover el aprendizaje en el aula, con las diferentes estrategias que los maestros y las maestras utilizamos, ¿cierto? ¿Qué define entonces el 1290? Que el maestro y la maestra, a través de los sistemas de evaluación institucional, los cuales están adaptados desde sus propios territorios, desde su propia construcción, lo que hace es definir de qué manera se va a promover ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esto para que lo vayamos mirando y lo vayamos analizando. Bueno, ¿qué aspecto? Aquí les estoy dejando una bibliografía que recomendamos, si le quieren tomar una fotico a esta diapositiva, aunque recuerden que estas presentaciones todas, una vez se termina la sesión, esas se descargan y como a los 2 días más o menos se están subiendo a YouTube para que ustedes las puedan consultar, para que ustedes las puedan, digamos, revivir cada vez que necesiten. Voy a hacer algunas precisiones con relación a la evaluación, ya para ir terminando la sesión de explicación y abrir un espacio de preguntas y que podamos compartir en este espacio. ¿Listo? Es súper importante, compañeros y compañeras, que tengamos claro que la evaluación no se hace o no tiene un propósito o un fin de exclusión. La evaluación no es, voy a utilizarlo en términos un poco que a veces uno lo reflexiona, la evaluación no es el arma de poder del maestro. La evaluación es el recurso del maestro para motivar a sus estudiantes, para poderles guiar, para poderles orientar. La evaluación es esa posibilidad de identificar esas situaciones concretas en las que el estudiante o la estudiante necesita mejorar. Eso es la evaluación. La evaluación no es un medio de descarte o de descalificación y tampoco la evaluación puede ser en el ámbito pedagógico algo para decir este sirve y este no sirve. La evaluación desde el punto de vista pedagógico y constructivo y desde el punto de vista formativo es una evaluación que busca identificar las capacidades en medio de la diversidad de los grupos humanos que tenemos a nuestro cargo, ¿sí?
No todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos los mismos procesos. En tanto, la evaluación en el aula, y como está establecida para Colombia, la evaluación es un proceso que busca, como ustedes lo vieron en la diapositiva que les presentaba, promover el aprendizaje. Ya tendremos que hacer la revisión y la autocrítica si como maestros la evaluación realmente busca promover el aprendizaje o, por el contrario, estoy utilizando o estoy siendo parte de este grupo de maestros que utiliza la evaluación para descalificar, para excluir. Bien, recordemos que en el principio pedagógico y normativo en Colombia, la evaluación no es un factor de exclusión, es un factor que busca promover el aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos en los procesos de evaluación? En los procesos de evaluación como pedagogos y pedagogos no buscamos definir un castigo, lo que buscamos es generar una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Y como en algún momento lo dije, la evaluación debe ser continua, permanente y debe estar, digamos, todo el tiempo siendo revisada. Eso es algo que quisiera insistir acá, y es que en la evaluación nosotros tenemos como maestros y maestras que tener la capacidad de revisar el proceso. La evaluación no es, al no ser un proceso estático, la evaluación no se puede quedar como si fuera algo que fuera imposible cambiar. Bueno, voy a abrir un momento el espacio de preguntas, de intervenciones, para ir generando un poco la dinámica, porque como les decía, hoy solamente vamos a estar un espacio corto, pero quiero escucharlos. Entonces, les voy a pedir que levanten su manita y yo voy a dar la palabra en el orden en que se van levantando las manitas. Vamos a hacer intervenciones precisas. ¿Listo? Vamos a ser muy juiciosos y vamos a dar, si es una opinión y un aporte, lo vamos a hacer muy concreto, y si es una pregunta que queremos que sea clarificada, igualmente lo vamos a hacer. Entonces los invito a que levantemos la mano para poderles dar la palabra. Listo, ya empezaron a levantar manitas, entonces les voy a pedir que vayamos a ser muy concretos, vamos a ir construyendo aquí. Recuerden que esta es una comunidad de aprendizaje. Profe Never, y se alista Manuel Barrios. Hola, Janita, un saludo muy especial. Bueno, primero paso por acá para saludarlos, también recordarles a estos chicos que yo hago parte del MIL y hago parte de este grupo de personas que le estamos brindando esta cualificación docente, esta formación docente que va a potenciar digamos, su quehacer en los centros y en las instituciones educativas. No, yo quería hacerte un pequeño comentario, Diana, muy preciso lo que tú estás diciendo. Me gusta eso, que te haya sido por la normatividad y ya luego por mirar la evaluación como un proceso. No sé si aquí hay alguien que trabaja en las normales. Yo soy maestro de la normal de acá de Sincelejo y tengo ya 20 años de estar trabajando en las normales. Fíjate que nosotros las normales somos formadores de formadores y hay un decreto que a nosotros nos rige, que es el 1236, y ese es el que nos habla de los ejes procesuales. Y uno de los ejes procesuales es precisamente la evaluación. Y la mira así como tú la estás expresando, como un proceso integral
que tiene muy en cuenta, digamos, lo que es la parte del saber declarativo, lo que es la parte de la ciudadanía, lo que es la parte también de las competencias laborales. Yo lo que quiero compartir es que, por lo menos en la experiencia que tengo, para mí el eje más importante en la formación es la evaluación. Porque si tú no tienes claro qué vas a evaluar, se te va a dificultar qué vas a planificar. Lógico, partimos de un elemento microcurricular que viene de una parte mesocurricular, pero el administrador, como dices tú, el administrador del microcurrículo, el administrador del ambiente pedagógico del aula es mi persona. Y creo que allí es donde está una de las grandes falencias de la educación en nuestro país. La parte de la evaluación. Nosotros tenemos que definir claramente. Bueno, aunque no estamos, como lo dice ella, por orientaciones políticas, no es que congeniamos mucho con las competencias, pero sí hay elementos importantes que rescatar allí. El maestro tiene que aprender a hacer digamos, sus matrices de referencia para evaluar. Cuando nosotros aprendamos a hacer matrices de referencia, donde, digamos, especifiquemos bien claro cuáles son las evidencias de aprendizaje, atendiendo ya sea a ese saber declarar, atendiendo a la parte ciudadana, atendiendo a la parte kinestésica, eso te va a permitir a ti hacer una gestión de aula positiva y cumplir con el verdadero papel de la evaluación, que es la parte formativa. La evaluación es un proceso más de enseñanza-aprendizaje. Ya tendremos la oportunidad de desglosarle claramente lo que tiene que ver con los procesos, con las técnicas, con la forma, que yo creo que ustedes son muy digamos, utilizando un término coloquial, son muy veteranos en esta parte. Pero sí tenemos que fortalecer el proceso, la evaluación en nuestros escenarios académicos. Muchas gracias, profe Never, por tu intervención. Le voy a dar la palabra al compañero Manuel. Buenas noches a todos los colegas docentes. Bendiciones para todos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Correctamente. Gracias, gracias. Bueno, analizando es un tema bastante interesante, lo que es la parte de la evaluación. Bien lo decía la compañera ahorita cuando estaba dando las orientaciones en cuanto a este punto. Se convierte la evaluación en un sistema de investigación permanente, ¿sí? A través de la evaluación, independientemente a la estrategia que utilice cada institución para el alcance de los procesos de pensamiento de cada uno de nuestros niños, se convierte la evaluación en ese instrumento que me permite a mí, bien lo decía usted, promover a un niño al grado siguiente, o de qué manera estoy yo, a través de la evaluación que estoy aplicando en cada uno de mis niños, en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje con ellos, de qué manera estoy diseñando mis evaluaciones que le permitan al estudiante alcanzar esos procesos. A veces, a nosotros los docentes nos ha ocurrido que de pronto un niño está perdiendo la asignatura, cualquiera de las asignaturas básicas que se esté trabajando, y cometemos a veces el error, porque a mí me ha ocurrido, cometemos el error de aplicar la misma evaluación de pronto que el niño entró a perder. Entonces, es ahí donde nosotros como docente, guía, auxiliar dentro del proceso que estamos trabajando, mirar a ver cómo entro yo a diseñar esa evaluación de tal manera que el estudiante se le haga más fácil entender lo que yo quiero que él alcance, o sea, esa meta trazada o ese objetivo trazado. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos trabajando, ya sea la evaluación formativa, la sumativa, en fin, cada una de ellas me permiten a mí acercarme más al estudiante.
Porque cuando nosotros estamos trabajando con niños, yo que trabajo con grados inferiores, por cuarto, quinto grado, la cara de un niño cuando usted le entrega una evaluación perdida, usted se pone en el lugar del niño y mira, y le logras mirar en su rostro esa tristeza que en el instante está emanando el niño. He ahí el trabajo de uno como docente, entrar a mirar de qué manera voy yo a diseñar mi evaluación o de qué manera voy a cambiar la estrategia de enseñanza que tengo o que la institución me ha orientado para llegar de manera más fácil al conocimiento que quiero construir en el joven. Entonces, se convierte la evaluación en un sistema permanente de investigación. Evaluamos en cualquiera de los espacios de la institución, en el recreo, en un acto cívico, en el desarrollo de los procesos internos ahí en las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes, en fin. Pero somos nosotros los que también tenemos que entrarnos a revisar qué tanto estoy yo aportando a que este jovencito se le haga más fácil el entendimiento y el desarrollo de las competencias que requiere en el grado que se encuentra. Entonces, la evaluación, ¿qué es? Un sistema de investigación permanente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, profe Manuel. Miren, aquí hemos dado datos muy importantes y sobre todo hay algo que ha estado presente en las dos intervenciones. La evaluación como proceso, que es lo que no podemos perder de vista y que debemos como maestros y maestras procurar tenerlo claro, ¿sí? Debemos, les agradezco que si no tenemos el uso de la palabra, profe Mari Gómez, cierras tu micrófono, por favor, Mari Gómez. Bueno, voy a silenciar. A mí no me gusta silenciarlos, pero sí hay un momento en el que me toca para no generar interrupción. Entonces les decía, clave, el tema de la evaluación como proceso. Elemento número 1. Elemento número 2, la evaluación en contexto. No es lo mismo evaluar en matemáticas, no es lo mismo evaluar en ciencias sociales, no es lo mismo evaluar en el colegio del norte del país, del sur del país, del centro. Tenemos que tener conciencia de cuál es el contexto en el cual estamos evaluando y a partir de esos estándares y esos lineamientos, darle vida a lo que la evaluación procura, que es la promoción del aprendizaje. La profe Yarima me está levantando la manito, pero antes de darle la palabra a la profe Yarima, les quiero compartir un videito que les tengo preparado para hoy y les voy a colocar algunas reflexiones en torno a lo que es la evaluación. Dice el profe Nelson en el chat, las pruebas a ver son las mismas para todos. Sí, profe Nelson, las pruebas a ver son las mismas para todos. Pero aquí debemos tener conciencia y debemos ser sin dejar la crítica de lado, porque tenemos que ser críticos y autocríticos. Cuando el maestro evalúa, es ético. No hace lo mismo que hace un Estado que estandariza. El maestro identifica las particularidades de su grupo, de su estudiante, de su región para evaluar. Que lamentablemente las pruebas nacionales no lo tienen. Antes de darle la palabra a la profe Yarima, voy a compartirles este videito que les tengo. Es un video muy interesante. ¿Me dicen si ya lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? No. ¿No lo están viendo? A ver. Aún no. A ver, Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo. Listo, vamos a prestarle atención a este video.
love game, I love playing. I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough for traditional decent incentives to keep me at it. I'm starting to feel just a little like you just like a coffee machine and you're out through time. So I'm gonna go from a close to just get me a lover and tell you about it. Let's play a love game, make you one love, make you one name, make you win that game. More than love game. She loving the problem. Sitting across the bar, staring right at the bird. It's going well so far. She's gonna get her way. Eternal features, not so. Quiero pararla ahí, en esta, alguien que la lea y me regale su reflexión en torno a eso que están viendo en pantalla. Si quieres, profe Yanira, que tú tenías la palabra, la voy a parar ahí para que reflexionemos en torno a esta imagen concreta. Profe Yarima. Buenas noches, bendiciones para todos. Yo soy profesora del grado del nivel preescolar y hay algo muy, ¿cómo le diré? En el preescolar la evaluación es totalmente distinta. Nosotros evaluamos desde diferentes puntos de vista porque los procesos en los niños pequeños es de manera integral. No se manejan áreas, se manejan dimensiones del saber. Estamos regidas por el decreto 2247, donde los niños son promovidos, no pierden año escolar, porque los procesos y las actividades que se desarrollan con ellos son totalmente distintas. Las evaluaciones igual, aun cuando debemos manejar un sistema de calificación dentro de cada institución, la forma descriptiva de manejar esos procesos de enseñanza y aprendizaje son totalmente distintos. Igual usted estaba hablando sobre la evaluación desde el contexto. Y aquí ese promovido y no promovido no aplica en preescolar. Para los otros niveles, bueno, de pronto sí aplica y eso también, como lo decía el profesor anteriormente, es un descontento y es un desconsuelo y es ver esa cara de tristeza, pero yo lo abordo como la oportunidad que tenemos nosotros los docentes para no ver esas caras, sino agotar todos los recursos para que los niños no vean ese promovido y no promovido. O ese no promovido, perdón. Muchas gracias. Lo que sí quiero es saber si las pruebas que van a realizar, porque hasta el momento he visto todos los casos de primaria y bachillerato y no he visto ningún caso de pronto de preescolar dentro de los cursos que están manejando. Ay, disculpe, que estoy un poco difónica. Dentro de los cursos que están manejando para lo de la reubicación y el ascenso. O sea, no he visto nada de preescolar, no he escuchado nada de preescolar, entonces me imagino que la evaluación docente también va a ser contextualizada, que para las de preescolar van a tener ciertos casos para debatir, y porque no he visto hasta el momento, no he visto nada de eso. Sí, mi profe Yanira, pues yo quiero contarles que a partir de la próxima, o sea, las próximas sesiones, vamos a tener una sesión que está directamente relacionada con el contexto. Y es un módulo que habla de, el módulo como lo tenemos nosotros definido, es el de praxis pedagógica y ambiente en aula. Entonces, allí vamos a mirar cuáles son las diferentes áreas de desempeño. No las vamos a poder colocar todas porque son muchas y el tiempo no nos da, pero recibimos tu observación y entonces vamos a incluir
también temas de discusión sobre el preescolar. Recordemos que de todas maneras es muy importante lo que yo les decía hace un momento, o sea, aquí se dan unos temas generales, pero lo que, por ejemplo, lo que concierne en el tema de evaluación, es muy importante que ustedes desde su área de desempeño consulten los lineamientos, consulten los estándares y miren qué es lo que está definido en los derechos básicos de aprendizaje para esa área específica y grado específico que ustedes están trabajando, ¿sí? Porque es muy importante que eso lo conozcamos. Bueno, ¿hay más manitos levantadas? Creo que por ahora no hay más manitos levantadas. Entonces, ¿por qué me detuve en esta imagen? Mafalda está diciendo que ahora ya sabes evaluar, promovido y no promovido. Como si el acto mismo de la evaluación, y Mafalda está planteando eso ahí, se redujera a determinar quién pasa y quién no pasa. ¿Cierto? Es la visión que ella nos está planteando ahí, nos genera la reflexión. Ya tendremos que empezar a mirar nosotros desde nuestra práctica pedagógica, desde el ejercicio de autorreflexión, cuáles son esos niveles de proceso, esos niveles de seguimiento, esos niveles de acompañamiento y de promoción de aprendizajes que nosotros tenemos en los espacios que tenemos determinados como evaluación de los estudiantes, que pueden ser muchos. Los maestros y las maestras evaluamos y podemos evaluar no solamente con una nota, con una previa o una prueba escrita, ¿cierto? Tenemos muchos espacios en los cuales podemos evaluar y debemos evaluar. Está levantando la manito Aníbal Viloria. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. La verdad que la evaluación se debe de mirar de diferentes perspectivas. No solamente la parte evaluativa de una hoja, sino de todos los ángulos. Es decir, la evaluación debe ser una evaluación autónoma, una evaluación, una coevaluación, heteroevaluación. De diferentes formas, el estudiante se evalúa, y lo decía un compañero que me antecedió en la palabra, que hay muchas maneras de evaluar al estudiante, que la verdad que el decreto 1290 le da al docente o a la institución el mecanismo de la evaluación, pero al mismo tiempo debemos como docente manejar el estilo de evaluación, porque no todos los estudiantes, si nos incluimos allí, no todos los estudiantes se evalúan de la misma manera. Hay estudiantes que son buenos en unas exposiciones, digámoslo así, pero no son muy buenos en la parte escrita y viceversa. Entonces hay muchas maneras de evaluar al estudiante y mirar cómo es el desempeño del estudiante. Mirándolo como también como la evaluación, no como un castigo, sino para mirar tu proceso de evaluación. Si hasta dónde han llegado los estudiantes a conocer el tema y cómo el estudiante se puede ir mejorando. Entonces, la evaluación debe ser continua y permanente, tanto para el docente como para el estudiante. Muchas gracias. A ti, profe, muchas gracias. Tienen levantada la manita Espala, que no se te ve tu nombre. Tienes la palabra. Bueno, mucho gusto. Soy Sergio Enrique Palacio Marlano, profesor de Educación Física. Hay algunos que ya conozco por acá. Bueno, así como decía el profesor Aníbal, la evaluación, pues un proceso. Hay unos que son buenos en la parte escrita, otros en la parte comunicativa, en la parte de la escucha. Lo que sí es muy importante en el proceso de evaluación que quería recalcar acá es la comunicación con el estudiante y la comunicación con los docentes. Es bueno tener buena comunicación con los docentes, ya que hay estudiantes que encontramos que son buenos en unas cosas y son muy lentos en otras. Entonces, en todo ese proceso de evaluación, sí es bueno conocer al estudiante antes de
poder comenzar ese proceso de evaluación, por lo que ya conocemos ya en el sentido de comunicarnos entre docentes, de que si hay un estudiante que es, por decirlo así, lento en unas cosas, ya uno tiene la predisposición de cómo realizar ese proceso. También con las psicoorientadoras, por lo que yo soy profesor de educación física, hay niños que son muy buenos en la parte teórica, pero en la educación física su proceso es más lento y viceversa. Entonces hay que tener buena comunicación con todos los docentes antes de comenzar el proceso y también comunicación con el mismo estudiante, porque en muchos casos se nos han dado de que cuando ya vamos a evaluar al estudiante, el estudiante no sabía que ese era el fin de la nota, por decirlo así, de la evaluación como tal. Entonces, cuando ya el niño ya conoce, el estudiante conoce de cómo va a ser el proceso, qué es lo que se le va a evaluar, él se dedica a mejorar en estos aspectos. Y si ya conocemos ya al estudiante anteriormente o nos dan conocimiento de él, ya nosotros podemos saber cómo llevarle ese proceso al estudiante y no al final. Porque muchas veces cometemos el error de que cuando ya estamos en fin de año o fin de periodo, es cuando queremos evaluarlo y si pierde ese examen o esa evaluación, es que ahí es donde nos vamos a poner a indagar el por qué, cómo es la manera de que esa persona pase. No, o sea, uno debe tener siempre ese conocimiento previo para poder llevar, como usted lo dice, ese proceso evaluativo para que no todos para que no pierdan, sino que a lo contrario, tratemos de ayudar, de darle ese empujoncito a ese estudiante para poder llevarlo a ese fin, que es que aprenda en la manera de que él más se le facilite. Gracias. ¿Me estaban escuchando o estaba hablando sola? Creo que ahí ya No me se están escuchaba. No estaba escuchando. Vale, miren, el profe que acaba de intervenir dio un elemento clave y es que es importante que tengamos claro que la evaluación no es, o sea, lo que les había comentado en un momento, no es un resultado simplemente. La evaluación es un proceso. Y al ser la evaluación un proceso, tenemos que tener en cuenta que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Eso sería el proceso normal de lo que estaría dentro de la evaluación de aprendizajes, porque al iniciar damos cuáles son esas consideraciones para que el estudiante sepa qué vamos a hacer, cómo se van a medir los aprendizajes, qué es lo que se va a considerar para evaluar. Durante el proceso se va a estar retroalimentando con base en eso que dijimos al principio. Y el final, ¿qué va a ser? El reporte. El final simplemente va a ser el reporte de lo que queremos o no queremos que llegue, ¿cierto? Porque es que recordemos que la evaluación también es una oportunidad para corregir. Y no debe darse esa corrección únicamente al final, como decía Mafalda, ya sabes, ¿es aprobar o desaprobar? No, no es al final, es durante. Durante el proceso también tengo que tener la posibilidad como maestro con el estudiante de decir, esto que estás haciendo, corrígelo, esto no está bien. Bueno, eso que hacemos los maestros y las maestras. Voy a dar las dos últimas intervenciones antes de cerrar, la profe Carmen Elena y el profe Manuel. Bueno, buenas noches. Mi aporte es que para el proceso evaluativo debemos tener en cuenta los tipos de aprendizaje con los que nos encontramos en los salones de clase. Es muy importante tener presente que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Mientras algunos son muy diestros para escribir, otros son muy hábiles para dibujar, otros son muy hábiles para la escucha, el dibujo, el gráfico, el video. Entonces tenemos que ser muy tácticos al momento de los procesos evaluativos,
A veces nos enmarcamos en evaluar en una prueba escrita, y nos quedamos allí en ese tipo de prueba y todos los procesos son escritos y nos limitamos a eso y olvidamos que hay otros procesos en nuestro andar pedagógico que pueden contribuir a que el estudiante aprenda y que alcance lo que yo quiera a través de otros procesos diferentes que una evaluación escrita. Entonces, eso es muy determinante dentro de la evaluación, mirar cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar. Eso es allí mi participación. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Profe Manuel. Bueno, quería complementar algo con respecto a los dos compañeros que me antecedieron. Con respecto a la evaluación, es cierto lo que acaba de decir la compañera. A veces nos quedamos única y exclusivamente en esa última evaluación que le aplico al estudiante, ¿sí? Pero la evaluación es un proceso. Ajá, ¿y qué pasó en todo ese periodo que se trabajó con el muchacho? Todas esas intervenciones que hizo el muchacho durante el desarrollo y el alcance de las metas trazadas, que a veces hay algunos docentes que no llevamos ese orden de decir, bueno, la intervención de este muchacho, tenerla en cuenta, porque eso vale y pesa mucho dentro del proceso que se lleva, a determinar ya una valoración al final con una sola evaluación. Esto dentro de las instituciones se ve mucho. Cuando se entregan los reportes preventivos, nos damos cuenta de que de pronto la institución te está pidiendo, ajá, ¿dónde están los soportes? Porque es que es ahí, la misma ley te lo pide. Porque si yo como padre de familia, un docente me dice, no, es que su hijo perdió el tercer periodo, por decirlo así, o perdió el año escolar. Bueno, profe, hágame el favor y muéstreme los soportes a través de los cuales usted está dando una valoración negativa del joven. Entonces, hay algunos que de pronto ni siquiera te lo muestran y no está en ese orden de idea de lo que le estoy pidiendo, y es ahí donde estamos fallando también. Entonces, la evaluación se convierte en un proceso permanente. Dentro de una estrategia que usted entra al aula de clase, hasta usted bailando una canción con sus estudiantes, usted puede determinar ahí qué tanto me puede alcanzar el muchacho en el fortalecimiento de los procesos de pensamiento, dependiendo de lo que yo esté desarrollando de los DBA. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esto, porque nos podemos meter en problemas, porque la ley sí es clara ahí. Ojo, si no tienes los soportes para manifestar que este muchacho no te alcanzó los objetivos trazados, como lo tiene estipulado la institución o como el mismo ministerio lo establece, entonces se te abre a ti un proceso. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esa parte y hay que tener en cuenta, bien lo decía la compañera ahorita con el proceso de inclusión de los estudiantes, cuando a nosotros nos están informando también de estos niños con necesidades especiales, mirar a ver cómo yo, ese PIAR, ¿sí? Esos planes individuales de ajustes razonables, que también tengo que tener en cuenta cómo voy a diseñar esa prueba para este muchacho. Y que también tiene unos mínimos de conocimiento y que a través de él yo también puedo entrar a mirar cómo se promueve este jovencito. Entonces hay que tener cuidado también en los procesos. Muchísimas gracias. A ti, profe Manuel, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, quiero decirles que el tema de la evaluación no es un tema aislado a los otros temas, los procesos que se van a dar en este espacio de formación. Hoy se hablaron, digamos, en términos muy generales de lo que es la evaluación de los estudiantes, cómo se da, pero quiero contarles que en el módulo que viene, que es el módulo de planeación, de contexto educativo, planeación pedagógica y praxis, vamos a trabajar, entre otras cosas también, cómo podemos y debemos hacer procesos de adaptación curricular. Porque esos son otros temas que, si bien no se abarcan directamente en el tema de evaluación hoy, pero sí tienen que ver con la evaluación. Esto que acaba de mencionar el profe Manuel. ¿Cómo hacemos las adaptaciones curriculares para que
para que nuestros estudiantes alcancen los esperados o los mínimos esperados, y eso necesariamente se ve atravesado por los procesos de evaluación que contemplemos. ¿Listo? Compañeros y compañeras, como les había dicho, pues hoy íbamos a tener una sesión muy puntual. Yo les agradezco mucho la puntualidad, sus intervenciones. No olvidemos que este es un espacio de aprendizaje, es una comunidad de aprendizaje colectiva. Entonces, aquí aprendemos de todos. Aquí todos aprendemos, maestros que aprendemos de maestros, con lo que hacemos, con lo que vivimos. Y pues esta última imagen, que es una triste realidad en temas de evaluación de maestros en las escuelas, sobre cómo a veces los padres de familia desconocen los procesos de evaluación y también nosotros nos vemos juzgados cuando hacemos nuestros procesos. Les agradezco mucho. No se les olvide que esta sesión fue grabada. Doctora Joana. Ya, profe, ya le doy la palabra. Ya más o menos en 2 días vamos a subir las 2 sesiones, la de ayer y la de hoy. En el canal que estamos subiendo las sesiones es el canal del MIT Nacional. El profe Edwin, no se preocupen que el profe Edwin les comparte en los grupos, tan pronto estén subidas las grabaciones, les comparte en los grupos el video para que la consulten cada vez que lo necesiten. Profe Germán. Gracias, doctora Joana. Compañeros, agradecerles por su asistencia, por su participación. No olvidemos que esta es una construcción colectiva liderada por la Escuela de Formación Política Óscar Contreras Zuluaga del MIT. Y también, compañeros, pedirles que mañana en cada una de nuestras ciudades asistamos a las actividades de este jueves 8 de febrero. Vamos a hacerlo por el futuro de Colombia, por el futuro de una educación pública de calidad, por el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, profe Germán. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos mañana, los que estamos en Bogotá, bueno, en La Guajira, en los Nariño, en las diferentes regiones. Y gracias, muy amables. Seguiremos en esta tarea. Un abrazo fraterno para todos y todas. Que tengan Muchas gracias, Joanita. Gracias, profesora. Muy buenas noches para todos. Excelente. Bendiciones para todos. Buenas noches para todos. Y mañana adelante, maestros. Sigan así. Muchas Muy buen gracias. trabajo. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga.